Segundo bloque y nos metemos ya en el tema noticiable de estas horas, que tiene que ver con un tema internacional, pero es latinoamericano y nos toca muy de cerca porque en cada comunidad de Argentina, acá en Carlos Paz hay muchos también, hay venezolanos que han venido a vivir con mayor tranquilidad por la crisis que se vive en aquel país y tenemos para tratar este tema dos invitados. Uno está en Venezuela, que es Guillermo Miguelena. Me va a corregir el apellido, Guillermo. Sí, ahí está bien. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, y aquí en el piso la tenemos a Candela Frascaroli, que es analista internacional. ¿Cómo te va, Candela? Todo bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, te invito a que entre los dos le preguntemos un poco a Guillermo, después vamos a comentar también nosotros lo que está pasando hoy en Venezuela. Guillermo, contame cómo es el minuto a minuto en este momento. Sabemos lo último que se sabe. Bueno, obviamente que Maduro se proclamó presidente y que han pedido a varias embajadas que se retiren, entre ellas la de Argentina y Chile, ¿no? Sí, bueno, lo primero me gustaría comenzar denunciando que justo en este momento estaban prácticamente haciendo un asedio a la sede o a la residencia del embajador de Argentina en la ciudad de Caracas, justo donde hay 8 huéspedes que son del equipo del staff de María Corina que están solicitando refugio o asilo. Entonces, había un colectivos, los grupos parapoliciales que tiene el gobierno, asediando la casa o la residencia del embajador, que sabemos que hoy no hay estatus de embajador, pero hay un personal argentino ahí en la residencia. Bien, y durante el día, ¿cómo ha sido el clima, Guillermo? Bueno, ayer se recibieron muy tarde, alta noche, los resultados. Buena parte de la población lo asimiló muy mal. Esta mañana se levantaron y la verdad que espontáneamente, porque, aclaro, los políticos y los cabezas de partido en ningún momento han llamado a la protesta, han más bien pedido calma, cordura, paciencia, esperar los momentos. Hoy, lo que se demostró el día de hoy, hace unos 30 minutos, es que hay que tener las pruebas en mano para poder hacer el reclamo oficial. María Corina el día de ayer anunció que estaban en el proceso de recopilar la mayor cantidad de actas. El acta es la papeleta que emite la máquina de votación y ahí arroja todo lo que fue el transcurso del día y en el proceso electoral. Con eso es la única forma de tú contrarrestar cuántos votos tenemos y defender lo que los cálculos nos arrojaban. Ayer se anunció, justo antes de la rueda de prensa del Consejo Nacional Electoral, que contábamos con un 30% nada más de las actas. ¿Y por qué esa cifra? Bueno, por lo difícil que fue la retransmisión de esas actas de las regiones hacia la ciudad capital. En todo lo que fue la madrugada se fueron recopilando, en la mañana logramos la cifra de 45%, al mediodía un 60% y hoy anunciaron hace unas media hora que llegamos al 73% de esas actas. Ya con eso arroja un resultado que contrarresta totalmente con lo que se mencionó ayer por parte de las autoridades electorales. Entonces es momento de presentar las pruebas y contrarrestar quién realmente tiene los votos. Ya María Corina asomó una cifra, no es lo indicado decirlo porque todavía no han dado un informe final, sino un preliminar, pero los números no fallan. Creo que la victoria ya está para este lado. Y Guillermo, ¿cómo fue esto de que a nosotros, por lo menos a mí, me pareció muy veloz el tema de que ya haya sido proclamado hoy Maduro y veía el título, el zócalo en los televisores hasta 2031, puede ser, sí, porque son 6 años de 6 mandato. 6 años, claro. 6 años son. Bueno, o sea, no nos extraña. Esto ha sido una operación express en todos los sentidos, desde revertir unos resultados que no tienen sustento y hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ahí hay facciones internas dentro del gobierno que unos pujaron para que fuera lo más veloz posible, otros a que se abriera un paréntesis de negociación. Obviamente se impuso el ala que quería mantener el poder.
hay muchas cosas que están en juego. Eso es uno de los factores que se tiene que tener en cuenta a la hora de una negociación. O sea, el chavismo tiene 24 años instaurados y tiene muchísimas cosas que perder. Entonces, si uno parte de ese detalle para iniciar una negociación, yo creo que jugando al ejercicio de la empatía, sabes qué le puedes ofrecer con tal de que ellos dejen el poder. Entonces, hay un grupo que está dispuesto a negociar, uno que, digamos, tiene futuro y otro que no. Sobre todo los que tienen vinculaciones con violación de los derechos humanos, con narcotráfico y ese tipo de cosas, no ven un futuro. A la hora de salir del poder, pierden cualquier tipo de privilegio y hasta ven como peligro su vida. En cambio, hay un sector que ni siquiera por cuestiones de edad, sino un sector que no se involucró en esa área, pudiera estar fácilmente 6 años en oposición y retomar algún cargo dentro de un parlamento, de una alcaldía, de una gobernación, y esos son los que están más dispuestos al diálogo y a la negociación con los factores opositores. Bueno, estamos con Guillermo Miguelena, quien es analista político, y aquí en el piso tenemos a Candela, que bueno, es especialista en relaciones internacionales. Sí, bueno, ¿cómo has vivido este proceso? Me imagino que prendía a la tele y a la compu todas estas horas. Totalmente, un proceso sumamente complejo y como analista sumamente interesante. Es un poco por profesión y otro poco por vicio que uno indaga en estas cosas. Y creo que la complejidad de la situación la describió muy bien mi colega Guillermo en relación a la falta de elementos, ¿no? El problema de la falta de transparencia es ese, que los elementos que tiene el gobierno de Maduro para defender la legitimidad de las elecciones son tan pocos como lo tiene en este momento la oposición para afirmar y presentar un reclamo por fraude. De hecho, la comunidad internacional, me refiero a los estados del mundo, no a ninguna entidad en particular, han sido muy prudentes a la hora de utilizar palabras como fraude. Claro. De hecho, no lo han hecho. No. La comunidad de... Y hay pocos que han reconocido la victoria también, ¿no? Sí, a nivel regional estamos hablando de cuatro países. ¿Que son Nicaragua, seguro? Nicaragua, Cuba. Bolivia y Honduras, me parece. A nivel internacional, la Unión Europea ha sido mucho más prudente, lo mismo ha sido Brasil, lo mismo con Estados Unidos, que bueno, son gobiernos que ideológicamente están muy lejos del gobierno de Maduro, pero aún así lo que han reclamado es transparencia, han pedido por las actas que mencionaba mi colega anteriormente, y no han hablado abiertamente de fraude. Cuestionar la democracia de un país es algo bastante delicado. Claro. Guillermo, en el caso particular tuyo, sos venezolano, pero entiendo que vivís en el exterior, ¿no? ¿Vas y vienes? Sí, o sea, yo por circunstancias familiares estoy buena parte en el exterior, trabajo aquí en Caracas, viajo permanentemente, al menos una vez al mes estoy aquí en la ciudad. Yo quería complementar un poco lo que comentó Candela. La comunidad internacional ha sido importantísima para nosotros en esta última etapa de la lucha democrática. Dentro de los análisis hacíamos una división de 3 toletes. Había la del primer grupo de países que se solidarizó y reconoció el resultado anunciado ayer por el CNE. En esos, como mencionó, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Honduras, Siria, Irán, Bielorrusia y Rusia. En el segundo grupo están un importante número de países que me atrevo a decir que de los más influyentes sería Chile, por la cercanía ideológica, claro, al menos discursiva, que tiene el chavismo, que yo defiendo que no es de izquierda, pero bueno, ellos se identifican con las banderas de la izquierda. Y el presidente Boric ha sido muy enfático y ha sido, sin titubear, ha mencionado que es fraude. Y luego hay un segundo grupo que estaba integrado por Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Uruguay, Ecuador, y el tercero, que ya es un poco más político porque también tiene un peso más fuerte dentro de la geopolítica mundial, en la que incluimos Brasil, Colombia, España y los Estados Unidos, que cuidan mucho sus palabras y el uso de los términos para referirse a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entre líneas, sí consideramos que son comunicados que
apoyan la causa democrática, pero cuidan muy bien las formas, no se atreven a decir fraude, sino exigen que el que gane muestre las pruebas. Candela, ¿qué instancias le queda, en este caso a la oposición, para apelar, teniendo en cuenta que es tan abrumadora la posición del oficialismo en que asume hoy, ponele? ¿Qué instancias le queda para reclamar a nivel internacional, algún tipo de...? La Corte Interamericana. de Derechos. Hoy escuché por ahí en otros programas que decían la OEA. Bueno, de hecho Argentina y muchos de los países que mencionó mi colega, bueno, entre ellos Perú, Ecuador, emitieron un comunicado que pedía al Consejo Permanente, que es un órgano que depende de la Asamblea General de la OEA, que exija un recuento transparente de los votos. Creo que el principal desafío que enfrenta Venezuela ahora es ver mientras tanto, porque si bien el resultado de las elecciones está hoy, recién hablamos de comenzar un mandato el 10 de enero del año siguiente, ¿no? Entonces, independientemente de cómo se resuelve la contienda, está la gobernabilidad de estos casi 6 meses que tiene quien sea que asuma el nuevo mandato presidencial. Guillermo, ¿cómo es el trabajo que están haciendo hoy los colegas periodistas en Venezuela? Vimos algunos momentos de tensión, incluso aquí en Argentina hubo momentos de tensión en la sede de la embajada o en la explanada. ¿Cómo se vive hoy en estos minutos? Pero si me permites, para aclarar, ¿sí?, que todavía nosotros tenemos espacios y mecanismos para protestar a lo interno de Venezuela con las actas que veníamos recopilando durante la madrugada de ayer, o sea, la madrugada de hoy y el día. Yo creo que esa es una de las piezas fundamentales en la misma narrativa que tiene la oposición. Nosotros durante 20 años estuvimos diciendo, siempre teníamos la fortaleza, la mayoría, y el gobierno de alguna manera manipulaba a los votantes y claro, obtenía la victoria, teniendo una mínima base. Hoy esa circunstancia cambió. Es evidente que ellos no tienen ni siquiera esa mínima base. Entonces, no tienen respaldo popular, no tienen respaldo económico. Y nosotros, al tener las pruebas, ya te derrumba cualquier discurso de ellos victorioso. Entonces, la lucha va a ser acá, con los organismos de acá y con los elementos que tenemos acá. Por supuesto, con respaldo de la comunidad internacional. Y van a ser 6 meses, pase lo que pase, muy difíciles, en los que hay que generar puentes de transición, grupos de intercambio, porque no todo va a ser... de nosotros obtener el ejecutivo, el poder presidencial, vamos a mantener poderes que siguen estando en cabeza de funcionarios del actual régimen. Entonces, Asamblea Nacional, que es el Parlamento, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral van a estar en manos de ellos. Entonces, va a ser muy difícil lo que va a una transición. ¿Y con respecto al trabajo periodístico? Bueno, ha cambiado las circunstancias, ya no están no están accediendo tanto a la prensa. Han tenido un filtro importantísimo para la entrada de corresponsales internacionales durante esta elección, sí, de los cuales desconozco cuáles fueron sus criterios. Hoy se nos cortó un poquito ahí con Guillermo. Pero han podido tener datos en la ciudad, eso en elecciones pasadas no ocurría. Entonces eso también deja en evidencia que hay un sector del gobierno que favorece que se esclarezca, que aparezcan oportunidades para transmitir hacia afuera lo que estaba pasando en Venezuela. Ya no estamos tan encerrados como antes, que el gobierno podía manejar a su antojo la realidad y la narrativa mediática. ¿Y el miedo a que pase lo que pasó en 2017 con estas reyertas en las calles, las muertes? Bueno, hoy hubo varios conatos que fueron espontáneos en varios sectores de la ciudad. Cabe señalar que la mayoría fueron en sectores populares, donde tradicionalmente era un voto pro Chávez. Entonces hay gente que está desesperada, gente que está agotada de cómo está la situación en el país, y simplemente sale y se manifiesta. Esto no han sido acciones articuladas, ni tampoco dirigidas por la oposición, por si al gobierno se le ocurre señalar que esto ha sido completamente espontáneo. Fueron protestas. Yo creo que hay suficientes videos y pruebas de los ataques que han hecho los grupos parapoliciales
a la ciudadanía que protesta activamente. Y bueno, eso quedó un conato. Esperemos que no se repita ninguno de los escenarios que ya lamentablemente Venezuela vivió en el 2014 y 2017, fueron años terribles, de mucha protesta, de muertos, de mucho derramamiento de sangre. Esperemos que no sea así, que el gobierno, el régimen, entienda que ya su tiempo pasó y que hay algunas personas de ellos que pueden tener un futuro, otros que no, otros tendrán que responder a la justicia nacional e internacional. O sea, ya eso es conflicto de ellos. Muchas gracias, Guillermo, por esta conexión y seguramente te vamos a tener en cuenta para otras. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Bien, nos vamos a quedar con Candela para preguntarte como resumen cuál es para vos la evaluación de lo que está pasando y cómo avisarás que esto se va a resolver. Y como te decía en un principio, y como bien señaló, él me parece que es un escenario sumamente complejo y que independientemente de cómo se resuelva, si bien reconociendo la victoria electoral de Maduro o no, o de la oposición, el gran desafío de los 6 meses, de la gobernabilidad de los próximos 6 meses para Venezuela, es algo a lo que hay que prestarle suma atención. No es solamente una cuestión doméstica de Venezuela, sino que anteriormente se ha argumentado, ¿no?, que la cuestión de los derechos humanos no es el asunto interno de ningún país, sino que pertenece a la comunidad internacional en su conjunto. Y tal como mencionó Guillermo, creo que la comunidad internacional tiene el deber de expedirse en virtud de preservar los derechos humanos, de preservar la calidad democrática. Pero también valoro la prudencia de algunos estados a la hora de si bien apoyar la calidad democrática y preservar la calidad de las instituciones, no referirse a fraude, no hablar con palabras tan fuertes en este momento, cuando incluso los mismos venezolanos están esperando todavía que la oposición, exactamente, que reúna las actas, y que pidan efectivamente las pruebas que respaldan los resultados que el oficialismo actualmente afirma. Gracias, Candela. Un placer, muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y ahí volvemos a seguir.